Otro de los conceptos previos, muchachos, para el estudio y análisis de la segunda condición de equilibrio es el momento de torsión, como lo mencioné aquí en el desarrollo de la secuencia junto con centro de gravedad. Con los videos que ya vieron de centro de gravedad, proyecto G, pues ya identificaron más o menos qué es el centro de gravedad. Y momento de torsión, como les digo, es otro concepto básico para la segunda condición de equilibrio. Para esto, muchachos, me voy a basar yo en el libro de Física General. Es el mismo libro con el que están trabajando. En la página 158 está el tema y está desarrollado todo el concepto. Y yo les voy a ayudar a interpretarlo. Primero, muchachos, sepan que la segunda condición de equilibrio es acerca del equilibrio rotacional, es decir, que un cuerpo no gire. Recuerden que rotación tiene que ver todo con giro. En cambio, la primera condición de equilibrio era un equilibrio traslacional, es decir, que los cuerpos no cambiaban de un punto físico del espacio a otro. Aquí es que un cuerpo no le hace, miren, si un cuerpo está en su mismo punto espacial, aquí ubicado, y lo pongo a girar, yo les preguntaría, ¿está en equilibrio? Entonces, para ustedes responder correctamente, tendrían que decir, en equilibrio traslacional, sí, porque no está cambiando del mismo punto, pero en equilibrio rotacional, no, porque está girando. Así de fácil, ¿eh? Y lo mismo si estuviera cambiando de un punto espacial a otro sin girar el cuerpo, sin ir así, entonces el cuerpo estaría en equilibrio rotacional, pero no en equilibrio traslacional. Por ejemplo, la Tierra rompe totalmente las dos condiciones de equilibrio porque tanto está rotando en su propio eje como está cambiando de un punto espacial a otro, independientemente de que su movimiento sea elíptico o más o menos circular alrededor del Sol. Eso no lo hace ser traslacional, que sea un giro alrededor del Sol. Lo que hace ser traslacional es cambiar de un punto. Entonces, muchachos, de hecho el concepto base de la segunda condición de equilibrio es momento, que se conoce como momento de una fuerza o, de hecho, es más conocido como momento de torsión y tiene aquí otro nombre. Para eso lo busqué yo en Wikipedia. Miren, está como módulo de torsión, momento de torsión o inercia torsional, incluso también se puede llamar así. Entonces, muchachos, ¿qué es el momento? Miren, deben de recordar que la dinámica junto con la estática, perdón, deben de recordar que la dinámica junto con la estática estudian el movimiento o la ausencia de él, respectivamente. Es decir, la dinámica estudia los cuerpos en movimiento y la dinámica los cuerpos inertes, es decir, los cuerpos que no se mueven. En ambos casos, siendo la estática de hecho una particularidad de la dinámica, porque es parte de, o sea, sí, es una subrama de la física, no es una rama. Sería una ramificación directa de la dinámica, porque solamente estudia casos particulares en las que, por ejemplo, para la primera condición de equilibrio, la suma de todas las fuerzas en un sistema sea igual a cero. Esa era la primera condición de equilibrio, tanto fuerzas verticales como fuerzas horizontales. Esa era la primera condición de equilibrio. Como ven, al hablar de dinámica, entonces es hablar de movimiento. Hablar de estática es hablar de ausencia de movimiento. Pero en ambos casos, más importante que si un cuerpo se mueve o no, la pregunta es qué ocasiona que un cuerpo se mueva o no. En todo caso, en ambas situaciones,
estamos hablando de fuerzas. Recuerden que la causa de un movimiento o la ausencia del movimiento es la fuerza. Por ejemplo, si es movimiento, si es un cuerpo en movimiento, estamos hablando de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Y si es un cuerpo que no está en movimiento, estamos hablando principalmente de la primera ley de Newton, porque la suma de todas las fuerzas que se apliquen al sistema es igual a 0, pero con la condición de equilibrio, con la primera condición de equilibrio. Aquí, para hablar de la segunda condición de equilibrio, también tenemos que hablar de fuerzas, pero dijimos que no tiene que haber movimiento de traslación en esta ocasión, o mejor dicho, no nos vamos a enfocar, en la ausencia del movimiento de traslación. Ahora nos vamos a enfocar en la ausencia de movimiento de rotación. En eso nos vamos a enfocar. Si estamos hablando de fuerza y rotación, por ahí tiene todo que ver el concepto de momento. A lo mejor ustedes ya lo están deduciendo. Momento es la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo. Eso es momento. Por ejemplo, si a este cuerpo yo le aplico aquí una fuerza, les pregunto, ¿yo lo estoy haciendo girar? Si ustedes me dicen que sí, entonces la capacidad que está teniendo la fuerza con la que yo le puedo imprimir con el dedo al celular para que este gire es momento. Yo ahí estoy aplicando un momento. Miren, hasta incluso aquí le vamos a leer un poco, dice: el momento de una fuerza, también llamado momento de torsión o simplemente torque o torca, se define como, y aquí viene lo importante, la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo. De eso se trata, muchachos. Y aquí está la fórmula. La fórmula principal es muy sencilla. Dice: la magnitud del momento de una fuerza se representa con la letra M, es decir, momento se representa con la letra M. Pero también, muchachos, yo me he encontrado en otra bibliografía que si no es M, por si se lo llegan a topar en los videos que les voy a compartir, que en vez de ser M sea tau, la letra griega tau, esta que parece T es tau mayúscula, y esta que parece una T pero mocha, es tau minúscula. Puede ser la letra tau, incluso miren, aquí en Wikipedia, si se fijan, aquí, no sé si alcanzan a ver, tendría que hacerles zoom, nomás dejen veo si se hace más grande. Aquí aparece una T, si se fijan, ¿verdad? Vamos a ver qué más aparece acá abajo como definiciones. Bueno, estoy viendo que aparece más J. Sin embargo, me agarré viendo unos videos previamente para anticiparme a esto y he visto sobre todo, a ver, he visto sobre todo la letra tau, les digo, por si se lo llegan a topar ahí en el video. Si no, no hay problema por la letra, muchachos. No hay problema por qué letra se utilice. Lo único, pongan atención al video, a la fuente que estén consultando en algún momento, y si les dicen fulanita letra es tal variable, en este caso el momento, pues simplemente lo asocian y ya, ¿verdad? Bueno, dice: la magnitud del momento de una fuerza M se calcula multiplicando la magnitud de la fuerza aplicada, la F, por el brazo de palanca. Ahorita vemos qué es el brazo de palanca. Entonces, la magnitud del momento que yo puedo provocar, por ejemplo, en este celular, al aplicarle una fuerza, depende de qué tan fuerte estoy empujando, de la magnitud de la fuerza, y el brazo de palanca, es lo que está diciendo aquí. ¿Qué es el brazo de palanca? Para eso aquí trae una ilustración y lo vamos a entender, muchachos. Miren, no vamos a leerlo, pero yo les voy a explicar. Para eso voy a hacerle aquí
un poco de zoom. Nos vamos a enfocar aquí en la parte donde dice 1 y nomás aquí en esta figura, ¿verdad? Esta figura, imagínenlo que es como un trampolín de una alberca. Y el trampolín, ustedes saben que está sujeto a una base y en esa base pues no hay, o sea, hay rigidez, no hay flexibilidad de movimiento, pero si uno se para en el trampolín, a ver, sí, así, si mi dedo índice es el trampolín y por aquí viene uno caminando y se ubica a la orilla del trampolín y en la parte de abajo está la alberca, entonces, como por ejemplo los clavadistas avientan unos 2, 3 brincos, y el trampolín se hace así, se mueve, ¿eh? Se avientan unos 2, 3 brincos y el trampolín se mueve y ya de ahí se avienta el clavadista y hasta se echa unas marometas y no sé cuánto, ¿eh? Esa es la idea. Entonces, aquí muchachos, el punto A es toda esta barra, no sé qué color es una base fija y todo el resto mide, por cierto, 5 metros. Es el trampolín, tampoco sé qué color es, discúlpenme por eso muchachos. Recuerden que soy daltónico. Entonces, aquí va a simular esto muchachos, lo de un trampolín y que una persona está parada aquí en la orilla. Espero que ustedes puedan ver el puntero. Aquí está parado en la orilla y por supuesto que abajo estaría la alberca, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí dice que se le está aplicando una fuerza de 20 newtons en la pura orilla al trampolín. Esta fuerza, recuerden que fuerza es equivalente a peso. Ambas magnitudes físicas se representan con newton. Es lo mismo fuerza que peso. Nuestro cuerpo genera una fuerza hacia la Tierra por el hecho de ser atraídos por la gravedad. Ya eso ustedes lo trabajaron en la segunda ley de Newton. Entonces, aquí está un peso de 20 newtons, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el trampolín si aquí está fijo? Pues miren, aquí está una flecha que indica hacia dónde va a girar, ¿verdad? Porque el trampolín va a estar en la orilla de la persona brincando. Imagínense que fuera un solo brinco. ¿Qué va a pasar con el trampolín? Se va a doblar así. ¿Hacia dónde está girando? Aquí en este sentido en el que está esta flecha, va a girar de acuerdo a como lo estamos percibiendo a favor de las manecillas del reloj. Cuando se gira a favor de las manecillas del reloj respecto al punto de referencia en el que esté en el observador, es un momento negativo. El giro que se consiga es un momento negativo. Y fíjense cómo podemos estudiar esto, muchachos. Las mismas matemáticas nos van a decir esto. Miren, aquí a la derecha vienen los cálculos del momento para este caso 1. Para este caso 1, en total son 4 casos. Tiene que haber 4 cálculos que están acá a la derecha. Entonces, aquí están. Miren. Entonces, para el caso 1, fíjense aquí lo importante que va a tener en qué sentido se está aplicando la fuerza, si es para abajo o si es para arriba, como para que el momento se consiga a favor o en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Si es para abajo, se considera que la fuerza es negativa. Por eso aquí ponen menos 20 newtons. Y el brazo de palanca, que era la otra variable pendiente, es una cuestión muy sencilla. La otra variable pendiente, la fórmula que es M igual a F por R. M igual a F por R. M es momento, F es fuerza y R es brazo de palanca que se mide en metros. ¿Qué es el brazo de palanca? Es una cuestión bien sencilla, muchachos. Es la distancia en metros, la distancia que hay
entre el punto en que se esté aplicando la fuerza hacia el punto de referencia que consideramos fijo. Entonces, la distancia desde donde se está aplicando esta fuerza respecto al punto A, que es el punto fijo, es la distancia total del trampolín. Son 5 metros. Por lo tanto, el momento para calcularlo es multiplicar los 20 newtons, como están apuntando hacia abajo, tienen que ser negativos, menos 20 newtons negativos, multiplicado por 5 metros, aquí está, que es lo que mide la distancia, dijimos, donde se está aplicando la fuerza. Entonces multiplicamos por ley de los signos, menos por más nos queda menos, y 20 por 5 nos queda 100, y las unidades del momento es la multiplicación de newtons por metro, y así queda, newtons metro. En otras palabras, en el caso 1 existe, aquí está el caso 1, para esta fuerza que está provocando un giro en el trampolín. Obviamente no es un giro completo, muchachos, nomás es un pequeño giro en el salto. Ese pequeño giro no tiene que ser el giro completo de 360 grados, ¿eh? Un pequeño giro de cuánto momento se está provocando, 100 newtons metro, menos 100 newtons metro. ¿Por qué? Porque está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Aunque, muchachos, a la hora de resolver los problemas, yo les quiero aclarar algo. Ustedes no se enfoquen que si el cuerpo está girando a favor o en sentido contrario a las manecillas del reloj para saber qué signo ponerle. No se enfoquen en eso. El mismo problema, a la hora de resolverlo, les va a decir el signo hacia dónde está girando, este signo negativo. Donde ustedes sí se tienen que enfocar en saber qué signo poner es en el signo de las fuerzas. Como les dije, si una fuerza está empujando para abajo, entonces debe ir negativo. Y si una fuerza está empujando para arriba, entonces debe de ir positiva. Vamos a ver en este caso en el segundo. Es lo mismo, son los 5 metros, pero en vez de ser 20 newtons hacia abajo, fíjense que son 20 newtons hacia arriba. Entonces, en el caso 2, los 20 newtons van positivos, la multiplicación es la misma, quedan 100 newtons metro. Vamos a ver qué sucede en el caso 3. En el caso 3, fíjense que tenemos el mismo trampolín, el mismo punto de referencia que está fijo, pero ahora la fuerza, es decir, la persona que está brincando en el trampolín no se está ubicando en la orilla, sino está ubicado a la mitad. A la mitad, que es una distancia respecto al punto de referencia, es decir, al punto fijo, de 2.5 metros. Por lo tanto, la multiplicación ahora, también los 20 newtons, fíjense en qué sentido se están aplicando, hacia abajo o hacia arriba. Está hacia abajo, aquí en este caso, por lo tanto tienen que ser negativos. Nomás una aclaración, muchachos, si la fuerza, en este caso, por ejemplo, está empujando hacia abajo, así, pero si la fuerza fuera aplicada, en vez de estar empujando hacia abajo por la parte superior del trampolín, fuera aplicada también hacia abajo, pero en la parte inferior del trampolín, jalándolo, en otras palabras, en vez de empujar, jalar, no importa si estás empujando o jalando el objeto. Lo que importa es en qué sentido se está aplicando la fuerza. Si se está jalando hacia abajo, entonces quiere decir que el signo de la fuerza de todos modos tiene que ser negativo, independientemente que se esté aplicando en la parte inferior del trampolín o en la parte superior del trampolín. Entonces, el sentido de esta fuerza es negativo porque apunta hacia abajo. Fíjense, en el caso 3 era menos 20 newtons, pero ahora en vez de un brazo de palanca de 5 metros,
ahora tenemos un brazo de palanca de 2.5 metros. Tan solo se multiplica, menos por más menos, 20 por 2.5 da 50 y las unidades son newtons por metro. Vamos a ver en el caso 4. Fíjense que aquí el sujeto, el clavadista, ya no está ni brincando, ni al final del trampolín, ni a la mitad. Ahora está brincando exactamente en el punto fijo. ¿Qué creen que vaya a pasar con el trampolín? Pues no le va a ser así, ¿verdad? No va a girar, no va a oscilar. El trampolín se va a quedar fijo porque de ahí está justamente sujeto en el punto de referencia. Por lo tanto, muchachos, aquí, como la distancia es 0 entre la aplicación de la fuerza y el punto de referencia, el brazo de palanca es 0. Y 0 multiplicado por la fuerza, que es el peso prácticamente del clavadista, que son 20 newtons, son los mismos 20 newtons que en los casos previos. Entonces 20 por 0 me queda 0. ¿Qué me dice este 0 en relación a que el momento valga 0? ¿Qué me está diciendo ese 0? Pues que el trampolín no está girando, que el objeto no está girando. Eso es momento de torsión, muchachos.